para los buenos momentos y para los malos, en tiempo de tristeza y en tiempo de alegría. La Biblia es la respuesta justa a tus necesidades. La Biblia es la guía que necesitas. Léela. Un mensaje de tu radio. Radio Vida Gospel, Tanti, Valle de Punilla, Córdoba. Hola mis amados hermanos, qué bendición en este día especial, el día de reposo, el día de Shabbat. En este día de Shabbat, que es un día muy especial para estudiar la Torá, la palabra del Señor, está establecido, es un mandamiento, el cuarto mandamiento. Acuérdate, dice, del día de Shabbat para santificarlo. Eso dice en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Estaba corrigiendo que todo esté bien para transmitir directamente desde aquí, desde esta preciosa localidad de Tanti. ¿Quién te habla? Un amigo, un servidor de todos ustedes, el pastor, el Roe Raúl Cajas, para compartir el mensaje, la palabra del Señor, lo que venimos desarrollando. Hoy es un día muy especial, un día de sanidad, un día de descanso, un día de reflexión, un día para conectarse con las cosas espirituales. Claro, 6 días has tenido para hacer todo lo que se te ocurra. Como dice Isaías 58, 13 y 14, son mis versículos preferidos. Pero vamos, te quiero saludar, te quiero bendecir y también invitarte a que te suscribas a nuestra plataforma, a la plataforma de YouTube, a nuestra página. Ahí está la palabra correcta, la página Raúl Cajas en YouTube, que puedas darle me gusta, hacer algún comentario, compartir con otras personas para que también puedan recibir. Tenés que suscribirte. ¿Para qué? Para que puedas recibir una notificación cada vez que subimos un video a la plataforma de YouTube. Con eso es totalmente gratuito. Nos vas a ayudar para que más personas también puedan oír un mensaje de fe, un mensaje de esperanza. Como dice en Mateo capítulo 24, que se va a predicar entre tantas señales antes del fin, la predicación del Evangelio hasta los confines de la tierra y luego llegará el fin, dice. Bueno, vamos a seguir con el estudio que veníamos realizando de el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Estamos esta tarde vamos a compartir el versículo 7. Hemos hablado cuando una persona es bienaventurada a los ojos del Señor, cuando la Biblia dice bienaventurados. ¿Cuándo somos bienaventurados? Dichosos, felices. Claro, si pregunta a alguien por ahí, vas a decir cuando tenga, o van a responder, cuando tenga dinero, cuando tenga la casa, cuando tenga el auto, cuando tenga una familia constituida. Bueno, pero a los ojos del Señor, bienaventurado es una persona, claro, los pobres de espíritu, vimos los mansos, son diferentes, totalmente diferentes a lo que el Señor, acá lo tengo, lo vamos a poner para recordarlo, en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bueno, vimos que los pobres, claro, no es un pobre económicamente, financieramente hablando, sino un pobre en espíritu, una persona que dice y que anhela y que busca las cosas espirituales. A gritos está pidiendo las cosas espirituales que se hagan una realidad en su vida, porque de ellos es el reino de los cielos. Claro, no aquel, que tiene tanta riqueza por ahí, bueno, y que se aleja del Señor justamente a causa de esa riqueza. El mal, la raíz de todos los males, dice la Biblia, es el amor al dinero.
Bien, Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Veíamos por qué lloran, por qué lloraban, sentían pesar, porque sentían pesar por el pecado, porque habían infringido la ley, habían desobedecido, se daban cuenta en el interior. Yo creo que toda persona se da cuenta, no es necesario ser, siempre digo, un teólogo para darse cuenta cuando transgredimos la ley, los mandamientos del Señor. Romanos capítulo 1, del 19 en adelante, dice que el eterno y poder del Señor se hace claramente visible desde antes de la fundación del mundo, y que el hombre no tiene excusas para decir, para creer y para obedecer a un Dios, a un legislador, a un soberano del universo. Carolina, desde la provincia de San Juan, ya me está diciendo muy buenas tardes, pastor, Shabbat Shalom, atentas. Con Joa y la gurizada, están ahí mis hermanos en la provincia de San Juan, atentas. Un abrazo grande desde aquí en este día Shabbat, en este día especial que comenzamos a palpitar, que comenzamos a transitar, que comenzamos a vivir este día de descanso conectados con la presencia del Señor. No es como por ahí algunas religiones observan que se encierran y no salen, no hacen compras, no hacen nada. Se puede hacer el bien. Si ves a un necesitado, extenderle la mano. Si ves a alguien que está pidiendo ayuda, ayudarle, no podés hacer la vista gorda y mirar para otro lado. Sí que se puede. Bueno, bienaventurados, dice que los que tienen, los mansos, vimos que Moisés es el manso, dice muy manso, el más manso, dice, sobre la faz de la tierra, Moisés, y el Mesías también. Compartimos Isaías 53 acerca del Mesías, porque ellos recibirán, dice, la tierra por heredad. Vimos que el pueblo hebreo, claro, gran parte no pudo entrar a la tierra prometida por la falta de fe, por la murmuración, por no creerle al Señor y porque su fe no fue acompañada por obras. Bienaventurados, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y veíamos un texto en Amós capítulo 8 versículo 11 que decía que iba a llegar un momento en que el Padre iba a mandar gran hambre, pero no por pan ni sed por agua, sino por la palabra del Señor. Y que, claro, iba a ser tiempo difícil. Isaías, capítulo 55, versículo 6, dice que debemos buscar, escuche, debemos buscar a Dios, al eterno Elohim. Buscad al Señor, dice, mientras pueda ser hallado. Así dice Isaías 55, 6. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Vimos que era sedaká, la palabra hebrea que significa justicia, se translitera como justicia y es compasión, es tener sedaká, vimos justicia, una persona que camina en rectitud. Una persona que camina en rectitud, la voy a saludar a mi mamá que ya se está conectando desde la provincia de San Juan. Ahí está Teresa, mi mamá, desde el departamento Rivadavia. Buenas, le puse ya buenas tardes, dice abundantes. Bendiciones, queridos pastores, saludos. Un abrazo grande para toda la familia, hermanos, amigos, familiares, en la provincia querida de San Juan. Muchísimas gracias por cada mensaje, por cada saludo. Están ahí siempre conectados con cada transmisión que realizamos desde aquí, barrio Los Chañares, provincia de Córdoba, en la República Argentina. Bueno, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y decíamos que la justicia es la palabra sedaká,
Y el primer justo que habíamos visto en la Escritura es Noé. Noé es una persona que ha caminado en rectitud. Un justo, el primero que aparece en la Escritura, Noé, y que estaba fuertemente conectado con las cosas espirituales. El Señor le dijo, hay que construir un arca. ¿Para qué? Porque había gran maldad en la tierra, como en Sodoma y Gomorra, como en estos tiempos diría, que la maldad se había multiplicado. El Mesías habló acerca de esto y dijo que el corazón del hombre es malvado y es perverso. Entonces, claro, tuvo que estar la mano del Señor interviniendo y hubo un gran diluvio. Hablamos de eso, 40 días y 40 noches sobre la faz de la tierra. Las nubes, toda el agua de las nubes se derramó sobre la tierra y así también las aguas subterráneas que salieron a superficie. Es Noé el primer justo, el primer hombre sadik, como lo dice en la Escritura. Y hoy vamos a hablar, aquí está Mateo capítulo 5, el versículo 7. Bienaventurados, seguimos viendo cuando un hombre es bienaventurado, cuando una persona es bienaventurada, es dichosa ante los ojos del Señor. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No sé si te has dado cuenta, pero cada bienaventuranza, desde que comenzamos a compartir, una va tomada de la mano de otra. ¿Por qué? Nos va formando el carácter firme y constante de quienes, ¿te acuerdas los que estaban ahí escuchando este mensaje, el Sermón del Monte? En primer lugar, los discípulos. Y dice la Biblia, relata que había una gran multitud. No define el número, porque es un gran número, no se podía contar las multitudes, la multitud que estaba ahí expectante, oyendo seguramente, pero primera y principalmente los discípulos. Y eso va dirigido para, claro, toda aquella persona, ya voy a paso de los libres, a toda persona que pretende o que está anhelando un discipulado, que está atenta, que abre su corazón para recibir las cosas espirituales, que quiere, que desea, que anhela experimentar un crecimiento en su vida espiritual. No un estancamiento, claro que no. Un crecimiento en las cosas espirituales. El Mesías habló acerca del conocimiento y dijo que conoceréis, en Juan capítulo 8, versículo 32, dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Y en Oseas capítulo 4, versículo 6, el Señor está hablando a través del profeta Oseas y dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¡Ay, qué triste! Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, y por cuanto desechasteis el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. Eso es triste, eso es feo. Entonces, un discípulo tiene que estar atento, conectado constantemente a las cosas espirituales, oír la palabra del Señor y no solamente oírla, sino ponerla por obra. Ana, desde Paso de los Libres, mi querida hermana, Ana me dice, buenas tardes, pastor, Dios bendiga tu vida, un abrazo a la distancia. Lo hago, retribuyo este saludo para vos también, Ana, y la familia, todos los hermanos, amigos, desde Paso de los Libres, a quienes bendigo, a orillas del río Uruguay, ahí en ese litoral argentino, tierra preciosa tenemos en nuestra nación argentina, y siempre, claro, la palabra nos anima a estar orando por las autoridades, para que nos vaya bien. ¿Se ha dado cuenta cuánto el país necesita la intervención divina?
cuánto la gente necesita, es decir, la gente necesita volver a los caminos, salir del estado en el que está experimentando una caída libre. Es necesario buscar al Señor, buscarlo mientras tengamos tiempo, dice Isaías, recién lo compartía. Bueno, vamos, Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vemos que es un principio de siembra y cosecha, como dice Lucas capítulo 6, el versículo 37 y 38, nos hablan de un principio de siembra y de cosecha. El 38 dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, sobre vuestro regazo os será dada. Así dice Lucas 6:38. Quiere decir que si nosotros, ya estoy con mi hermano Carlos Gorosito, que me está diciendo presente, aquí estoy, asistencia perfecta. Dad y se os dará. Misericordia es compasión. Es compasión, se translitera en otras versiones, o Wikipedia habla de compasión, o compasión, claro, la compasión, el sentir. Es un sentir, la compasión, es un sentir que nace en las entrañas de la persona, desde el corazón, desde lo muy profundo. Voy a saludar a Carlos Gorosito de Estancia Vieja. Buenas tardes, pastores, amados. Saludo para todos mis hermanos. Todavía en Mendoza está Silvia, nuestra hermana Silvia, está acompañando a su hermano que está allá en Mendoza, pero dice ha salido bien en la operación de su hermano, una operación que fue sometido a una operación de corazón. Estábamos orando por la salud, estamos orando por la familia de Silvia, también establecidos en la provincia de Mendoza. Ha salido bien, gracias a Dios. Bendiciones, me dice mi hermano Carlos Gorosito. La oración, ¿sabe qué? La oración puede mucho. Hay muchísimos matrimonios que están al borde de la separación, del divorcio, familias. ¡Cuánta muerte, por favor, en los noticieros! ¡Cuánta destrucción! ¡Ay, qué necesidad imperiosa que hay de instruir a las personas en la palabra del Señor! Yo estoy seguro, estoy convencido. Mire, mi vieja naturaleza, si yo viera hoy como veo los noticieros y todas esas cosas, tal vez también acompañaría a esa gente. O compartiría la manera de pensar, la manera de hablar, la violencia. Pero cuando el Señor nos cambió la trayectoria de nuestras vidas, nos hizo nueva criatura. De modo, dice la Biblia, que si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Es decir, que nos sirve, nos conviene, nos reconviene buscar las cosas espirituales, buscar el reino de Dios y su justicia, porque esa para nosotros no va a ser bien a modo personal, a modo familiar, en lo económico, en lo financiero, en el shalom, en la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, que no tiene precio y que solamente el Señor nos puede dar. Por eso el hombre se ha desviado y mire, el mundo está experimentando una caída libre. ¿Y sabe qué? Se ha sacado la Biblia de los colegios, está prohibida la Biblia en algunos lugares, en algunos países, se los persigue a los creyentes, a los que predican la palabra. Gracias al Señor, acá en la Argentina tenemos libertad de culto. La Constitución de la Nación Argentina nos respalda para que toda persona, todo habitante, según el artículo 14, pueda profesar libremente su culto. Entonces, no hay problema, pero claro, se impide la predicación, se regula, se limita y la Biblia se ha prohibido. Bueno, en algunos lugares, mucho más que en otros, sí está permitido en las cárceles y por ahí en los hospitales, en las cárceles, cuando ya es tarde, cuando la Biblia, cuando la Biblia dice que debemos instruir al niño en sus comienzos, o sea, el conocimiento.
la enseñanza, la doctrina, la educación, la buena educación, principios éticos, morales, espirituales que la Biblia nos enseña, es desde chico, es en la casa. Muchas veces se espera que los gobiernos te solucionen el problema, o que los maestros, que la educación, que un profesor, que en la casa comienza la educación. Y es muy triste ver los hogares, las familias destruidas, avasalladas, y la célula fundamental, principal de la sociedad es la familia. Y el enemigo se está encargando de esto justamente, de destruir el matrimonio, destruir la familia. ¿Cuántas leyes que se han creado? Ya me fui por otro lado, pero ¿cuántas leyes se han creado a lo largo y a lo ancho de la faz de la tierra que van totalmente en contra de los planes, de los proyectos, de los principios que la Biblia, la palabra del Señor, la Torá, nos enseña y nos instruye, nos corrige y todo eso? Qué bueno sería, ¿no?, volverse al Señor. Bueno, bienaventurado, seguimos con las bienaventuranzas. Cuando un hombre es bienaventurado, vimos las características, que debe ser manso, un pobre en espíritu, los que lloran. Bueno, y aquí estamos viendo los que hacen misericordia, los que sienten, ¿qué cosa? Compasión. Tenemos el prototipo principal en esta historia, que es Jesucristo, el Mesías Yeshua, que él sí sentía compasión, misericordia. Uno de los atributos que permanecen en la Escritura, y la misericordia del Señor, la gran compasión hacia nosotros. Varios salmos que lo recitan a esto lo dicen, que su misericordia es anunciar, dice, sus misericordias por la mañana. Es decir, que cuando nos despertamos, cuando abrimos nuestros ojos, ya podemos tener la seguridad en nuestro corazón que el Señor ha renovado su misericordia, que el Señor va a tener compasión con nosotros. Misericordia, esa palabra griega, miseris cordis, está relacionada a la miseria del corazón, del hombre, claro. La miseria, todo lo que es imposible, la impotencia del hombre, la miseria que están en el corazón del hombre. Por eso el Señor dice, por las mañanas anunciar su misericordia, y por las noches, ¿qué cosa? Su fidelidad, su fidelidad. Mire cómo es el Señor. Bueno, el Mesías Yeshua, él sentía compasión. Me viene a la mente la viuda de Naín. Dice que una procesión, una gran procesión trayendo a un joven que se había muerto, hijo de una viuda, la viuda de Naín justamente. Estaba, dice, toda esa multitud, venían llorando, agolpados y llorando, exclamando. Y por otro lado, el Mesías Yeshua, con un séquito, mucha gente siguiéndolo, porque en él había vida, porque las palabras de él transmitían paz. La palabra del Señor, aparte de los milagros, las señales, los prodigios, la palabra transmitía vida, había vida. La gente quería estar con él, porque era diferente. Dice, tú, le decía a la gente, no eres como los religiosos que conocemos comúnmente, eres diferente, porque las palabras que él decía era lo que el Padre le había dado que hablara o hablase, y eran palabras de vida. Voy a saludar a mi querido hermano Walter, le doy la bienvenida, asistencia perfecta, como cada tarde me está diciendo buenas tardes, aquí Walter Box, atento a escuchar la palabra del Señor, está QAP, está atento. QAP quiere decir está atento, según el Código Internacional de Comunicación, en su QTH. En su lugar, ahí está atento, escuchando la palabra del Señor. Estamos hablando cuando una persona es bienaventurado. Dice, bienaventurados los que hacen misericordia, los que tienen compasión. Y ese escenario, la viuda de Naín llorando, era viuda, había perdido al esposo y a su único hijo. Se había muerto su esperanza, su expectativa, el sostén de aquella mujer.
pero dice que las dos, la Biblia lo relata y es impresionante. Las dos multitudes se juntaron en un lugar, en un momento determinado, y el Mesías Yeshua, Jesucristo como lo conocemos, dice que puso la mano, deteniendo la procesión, puso la mano sobre el cajón del joven que había fallecido y le dijo, así escuche, joven, a ti te digo, levántate y anda. Y dice la Biblia lo relata, la Biblia no miente, que inmediatamente el joven, dice, se sentó. El joven comenzó a vivir. El joven fue resucitado y dice que la Biblia dice que el Mesías lo tomó y se lo pasó a su madre y le dijo, denle de comer. ¿Sabe qué? Bienaventurados, leíamos los que tienen hambre y sed de justicia en la anterior bienaventuranza que compartíamos. Él es el que puede dar la vida, Él es el que siente compasión, ha sentido, dice el libro de Hebreos, que Jesucristo, el Mesías Yeshua HaMashiach, es el mismo, escuche, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En Él no ha mutado, no ha cambiado nada, sigue siendo el mismo. Y nosotros, para ser bienaventurados, para ser dichosos, para ser felices, debemos experimentar esto también, de la misericordia, de la compasión, de extender la mano a aquel que está en necesidad, que está en escasez. Mirá lo que dice Santiago. Santiago en el capítulo 2, versículo 13. Santiago, capítulo 2, versículo 13. Bebo un poco de agua. Dice, porque juicio sin misericordia, escuche, porque dijimos que la misericordia es un efecto boomerang, es un principio de siembra y de cosecha, misericordia, porque juicio sin misericordia se hará, es decir, se hará un juicio sin misericordia, se hará con aquel que no tiene misericordia, claro, porque es un principio, es una ley divina de siembra y de cosecha. Si no das, claro, no esperes recibir. Leíamos Lucas 6:38, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Viste? Eso, vamos a ver qué dice Mateo, el Mesías Yeshua, en Mateo capítulo 9, versículo 13. Vimos que la misericordia es compasión, extender la mano al que está caído, al que está necesitado, al que está con hambre, al que está con frío. Mateo capítulo 9, versículo 13, el Mesías, son palabras de Yeshua. Id, pues, y aprended, dice, lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido, dice, a llamar justos. Claro, los sadik, las personas que caminan en rectitud, eso está todo bien con ellos. Sino a pecadores, ha venido, dice, a buscar a quienes, a los pecadores, al arrepentimiento. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A eso vino el Mesías. Por eso nos habla claramente la Escritura acerca de la misericordia. Misericordia quiero y no sacrificios. ¿Por qué? Mucha gente, ya voy a ir al profeta Oseas a ver qué nos dice acerca de este tema, porque mucha gente, claro, del pueblo hebreo, y hasta ahora, hasta el día de hoy, cualquier persona se puede equivocar y creer que un sacrificio puede más que la misericordia. Y ante los ojos del Señor no, porque nos está diciendo la bienaventuranza, felices, dichosos, cuando hacéis misericordia, cuando hacéis los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Apareció la misericordia, la compasión, ese sentimiento que nace desde las entrañas.
Entonces, el Mesías dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Él está citando al profeta Oseas, porque no he venido, dice, a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí está la misericordia. ¿Qué dice Oseas? Capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio. De ahí lo cita el Mesías. Mucha gente por ahí dice, no, ya la ley, los profetas, eso ya no va más, que eso quedó obsoleto, ahora lo tenemos a Cristo, el Nuevo Testamento, y ya no hay que leer más. No, Cristo, el Mesías, ha citado, y Pablo y los apóstoles citan la ley, la Torá, el Pentateuco, los profetas, los escritos de Salomón, constantemente los están citando. Entonces, Oseas dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mire, claro, porque la gente, usted habrá visto, habrá escuchado por ahí de gente que hace sacrificios extremos para alcanzar un objetivo, para ir a un lugar, a algún santuario X determinado, pero no es eso. Eso está muy lejos de lo que el Señor anhela. El Señor dice, bueno, porque misericordia quiero y no sacrificio. Ver la necesidad, voy al Mesías Yeshua, cuando dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, con todos tus recursos, con todo. Y otro mandamiento nuevo, que no es otro mandamiento, sino que está citando los 10 mandamientos, las 613 leyes que figuran en la Biblia. Dice un mandamiento nuevo, que amad a vuestro prójimo como a ti mismo. Entonces, dos cosas, una cosa vertical al Padre, a Dios, al Todopoderoso, y una cosa horizontal al prójimo, al que tenés más cercano. De estos 2 mandamientos, dice la Escritura, dependen. Otra versión dice penden, otra versión dice cuelgan la ley y los profetas. Es decir, que de esos 2 mandamientos vas a tener que, se ven ahí injertados, pendiendo de estos 2, el Pentateuco, la Torá, los profetas y los escritos de Salomón. Eso quiere decir. Oseas capítulo 6, versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Se da cuenta qué es lo que el Señor realmente pide de nosotros? Misericordia. Bienaventurados, dichosos, doblemente felices, aquellos que hacen misericordia, porque recibirán, ¿qué cosa? Alcanzarán, dice otra versión, misericordia, una ley divina, un principio de siembra y de cosecha. Mientras pueda hacer lo bueno, hacelo, dale con fe, con esperanza, con alegría en el corazón, porque eso es lo que el Señor quiere, que tengamos compasión del necesitado. Hasta aquí nomás. Shabbat Shalom para tu vida, para tu casa, para tu familia, que puedas experimentar en esta jornada sanidad, que puedas experimentar la libertad con la cual Cristo, el Mesías, nos ha hecho libres. Esa paz, ese Shalom, que sobrepasa todo entendimiento humano, impregne tu casa. Hay casas que hay tantos problemas y crisis y líos en las casas. Bueno, que descienda la paz que promete el Señor, ese Shalom que sobrepasa todo entendimiento humano. Mañana, claro que sí, mañana no vamos a estar, tenemos nuestra reunión habitual aquí en el barrio Los Chañares. El domingo, si el Eterno así lo permite, claro, vamos a seguir con más y más palabras del Señor. Shalom, alejen y Shabbat Shalom, amados. Para los buenos momentos y para los malos, en tiempo de tristeza y en tiempo de alegría,
La Biblia es la respuesta justa a tus necesidades. La Biblia es la guía que necesitas. Léela. Un mensaje de tu radio. Radio